En primer lugar, saludarles, ¿no? Agradecer esta invitación y saludarles a todos ustedes, marginales que hoy me acompañan. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque recordemos, en nuestro país, en otros países, perdón, la pobreza puede ser marginal. A veces es el resultado de dinámicas migratorias, de dinámicas culturales, son bolsones de pobreza, ¿no?, que existen en otras sociedades, y entonces el Estado de Bienestar diseña políticas para contactar esos bolsones de pobreza e incorporarlos al panorama general de prosperidad. Pero eso en otro sitio, aquí no. En nuestro país, desafortunadamente, la pobreza es mayoritaria y es estructural. Aquí lo marginal es la prosperidad. ¿Me entiendes? Por eso les digo, bienvenidos mis marginales a este encuentro acá en Fede Cámaras. Y vamos a conversar de inmediato con personas que trabajan cotidianamente en ese país mayoritario, en ese país donde, bueno, el 54% vive en los barrios, el 16% vive en organizaciones populares como el 23 de enero o Caricuao. Si usted suma los dos rubros, tiene que 70%, 7 de cada 10 venezolanos viven en espacios económicamente deprimidos y socialmente segregados, y ese es el espacio donde yo conocí a una persona que yo vi al presidente Chávez llamándolo un cura revolucionario. Sí. Esa persona, soy rector de la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad que tiene una labor social muy importante, que tiene adelantado el proyecto Pobreza, que está realizando una encuesta social, que tiene un acercamiento de múltiples dimensiones a este tema, el tema de lo social, pero además su rector es un dirigente comunitario, el padre José Virtuoso. Al padre le van a hacer compañía dos damas. Diana Vegas es una dirigente, es la presidenta de una organización no gubernamental, pero de verdad, de verdad. Sí, porque es que a veces hay ONGs que no son ONGs, sino que son OMG, es decir, son organizaciones muy gubernamentales, ¿no? Son parapetos creados por el gobierno para engañar a la gente. Y también hay ONG que no son organizaciones de servicio público, sino que son cosas diseñadas por alguien que no tiene la suficiente disciplina como para militar en un partido, o no tiene el suficiente coraje como para fundar uno, entonces crea una ONG para tener a nombre de qué declarar. Eso ocurre, también vinimos aquí a decirnos verdades y a ser muy claro. Bueno, hay una organización no gubernamental que es una ONG de servicio público, de construcción de capital social, que tiene 4 décadas echándole pierna a eso, y que es en realidad una federación de organizaciones de base donde hay pescadores, hay pobladores, hay emprendedores, hay una gran cantidad de gente de pueblo trabajando duro. Y esa excelente organización tiene de presidente a una hermosa mujer venezolana, Diana Vega. Cierra el trío una persona que le agrega un valor importante a este panel. Ella no es una experta acerca de lo que pasa en el barrio, ella no hace investigaciones muy profundas acerca de lo que ocurre en el barrio, ella vive en el barrio. Ella trabaja en el barrio, ella es activista comunal en ese barrio. En ese barrio, se llama el barrio El Carmen, queda en Antímano, de Paratebueno hacia arriba. Bueno, ese es el barrio El Carmen. Ahí hay un consejo comunal, se llama El Carmen Socialista. Y en el consejo comunal El Carmen Socialista, los chavistas honestos y los opositores de base honestos se aliaron para sacar a los malandros que estaban en la dirección del consejo comunal, y lo lograron. Unieron pueblo con pueblo y están echando adelante. De esa experiencia nos llega Evelyn Martínez, dirigente comunitaria de la parroquia Antímano y también activista de la ONG Radar de los Barrios. Vamos a iniciar con Diana Vega. Diana. Yo creo que de verdad el tema del quiebre que tenemos como país trasciende al hecho económico, que es el que fundamentalmente mira al empresario. Resulta que tenemos un quiebre que es muchísimo más profundo, que es ese quiebre en la convivencia. Esa incapacidad que hoy día tenemos para entendernos, es así como que se nos hubiera desprogramado el cerebro. En la comunidad es evidente, ahora quizás vamos a conocer casi un caso excepcional,
pero esa dificultad está presente en muchísimos espacios, en donde resulta que no podemos dirimir los conflictos, cada quien se encapsula en su posición y resulta que tenemos problemas irresolutos, que son problemas que tienen que ver con la convivencia. Entonces, además de todas esas quiebres en el ámbito económico que perjudican evidentemente el bienestar de las familias, tenemos esta otra dimensión, que efectivamente nuestro panel que precedió lo describió muy bien, y nos tenemos que hacer cargo de ese asunto. Ese no es un asunto que nos han impuesto desde afuera, se nos ha adherido a la piel y somos parte de eso. Cuando yo por circunstancias he asistido a actividades comunitarias, pero también actividades en un condominio de costosísimos edificios en el este de Caracas, resulta que se dan los mismos conflictos que no podemos solventar, los insultos, la manera en que ya hoy día nos dirigimos al otro, revela que estamos tocando algo profundo, que además de todo hemos dejado de ser algo que era el sello del venezolano. ¿Qué nos está pasando? Entonces, ¿de dónde estamos extraviados? Estamos como navegando en ese conflicto sin poder efectivamente avanzar. En el ámbito del trabajo es lo mismo. ¿Qué es lo que le pasa al trabajador? Que cuando solicita intercambiar opiniones o lo que sea, hacer un planteamiento, inmediatamente también el empresario está obstinado porque siempre piensa que viene a pedir, no le interesa entender su contexto y finalmente pues la posibilidad de crear confianza y un vínculo que permita avanzar en el problema no se da. Entonces creo que hay un desafío enorme que tiene que ver con la creación de confianza mutua. No podemos seguir navegando en este mar de desencuentros en donde en ningún espacio social tenemos posibilidades de avanzar. Entonces nos toca a nosotros muy a conciencia ejercer, en el caso de los empresarios, ese famoso lema de la nobleza obliga. Evidentemente el empresariado que ha tenido oportunidades en la vida, que finalmente tiene una formación, tiene una visión del mundo, oportunidades de viajar, una manera y una capacidad de comprender el mundo, tiene que concernirse por otros elementos que no son nada más los indicadores económicos que habiliten la posibilidad de que haya empresa en el país. Tienen que también mirar el tema social. ¿Qué tiene que decir el empresariado del tema de la pobreza? Resulta que en Venezuela, después de que hemos gastado la fortuna que hemos gastado, la pobreza ha aumentado porque la inversión que se ha hecho no produjo los resultados esperados. ¿Qué planteamiento tiene el empresariado en ese sentido? Resulta que, como decía Chuo, el tema de la pobreza no es un tema accesorio. Sus clientes y sus trabajadores viven y padecen muchos problemas, como por ejemplo el embarazo adolescente. ¿Qué dice el empresariado sobre esos asuntos? Entonces, como que el tema de entender que lo público nos concierne a todos es un lema. Creo que evidentemente cuando uno lee los nuevos documentos que está produciendo el gremio empresarial, empieza a percibir que empiezan a cuestionarse esos asuntos, pero todavía no es suficiente. Muchísimas gracias, Diana. Vamos a hacer ahora la siguiente pregunta a Evelyn Martínez. Como yo les refería, Evelyn es dirigente de base en la parroquia Antímano. La parroquia Antímano tiene una relación muy estrecha, histórica, con la empresa privada. Evelyn, ¿qué ha ocurrido con la empresa privada y Antímano como comunidad humana, como parroquia? ¿Qué ha terminado ocurriendo? Porque ese era el asiento de empresas como la Liquid Carboni, como la Coca-Cola, como la General Motors, como la Vienesa, como Pastas Ronco. ¿Qué ha pasado con esa relación empresa-comunidad y cuál ha sido el saldo para la comunidad de esa evolución? Así es, bueno, agradecida inmensamente por esta invitación. También, así como dijo el doctor Ramón Guillermo Aviledo, yo también estoy orgullosa de ser del barrio y de estar aquí compartiendo mis experiencias con cada uno de ustedes, sobre todo retomando la pregunta, Jesús, con respecto a que Antímano fue una parroquia muy privilegiada, sobre todo con respecto al tema empresarial.
compañías como la Liquid, General Motors, Pastas Ronco, la Coca-Cola, Café Fadama de América, bueno, muchísimas empresas que a lo largo del tiempo trabajaron de la mano con las comunidades. Lamentablemente eso, bueno, ha venido decayendo. Tenemos empresas como Pastas Ronco, que ahora es un refugio para damnificados, y muchas empresas en Antímano, La Yaguara, Carapita, toda esa zona que anteriormente fue industrial, ahora es eso. Algunos, bueno, son guaridas, están abandonadas, otras sencillamente son eso, pues refugio para damnificados que ya tienen casi 3 años allí y no les han dado respuesta. Anteriormente había mucha relación y me quiero dirigir específicamente al caso de Sidetur. Era una empresa que trabajaba de la mano con la comunidad, de una manera quizás modesta, ¿no? No alardeando mucho de lo que se hacía en el cerro. En aquel momento las asociaciones de vecinos llevaban sus proyectos, Sidetur apoyaba en cada uno de estos proyectos, pero bueno, no había una relación tan estrecha, sino que bueno, a lo calladito, ¿no? Como que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. ¿Qué pasa? Cuando estatizan Sidetur, sencillamente, bueno, la comunidad quedó así como, bueno, ¿qué pasó? Pero no había esa relación tan estrecha como para que la comunidad saliera a defender a Sidetur. Algo parecido pasa cuando agreden a la Católica, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué Antímano no sale a defender? ¿No? En el caso de la Católica es algo diferente, bueno, porque son, me disculpan la palabra, son 3 pelagatos que van y agreden, pero la comunidad como tal mantiene una relación tan estrecha, de tanto amor y cariño con la Universidad Católica, que sencillamente, bueno, tratamos también, porque no es fácil, ustedes se sientan en la mesa de paz, se sientan con los ladrones mayores, pero los que cargan las pistolas, los que cargan las granadas, eso los tenemos nosotros en el barrio, ¿no? Entonces no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, es eso, ¿no? Y cuando Marcela decía, bueno, vamos a pasar a las propuestas. Bueno, mi propuesta para ustedes, para los empresarios, los que aún confían y bueno, mantienen sus esperanzas en este país, es esa relación estrecha con las comunidades, sobre todo con las zonas populares. Mira, si hay algo que aún queda de los venezolanos, de aquella solidaridad que caracterizaba al venezolano, eso está todavía en los barrios. Aún la gente en el barrio es agradecida. ¿Por qué no han atacado a Empresas Polar? Y hablo del caso de Antímano. Ahí tenemos Cania, tenemos muchísima inversión en cuanto a lo social dentro de las zonas populares. ¿Por qué no los han atacado? Porque hay una relación muy estrecha y el barrio no va a permitir que ataquen a su hermano, a su principal aliado, que es esa empresa. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es esa, es que haya más alianza, que haya más cercanía y por supuesto que se sepa, que se conozca, que no haya tanta modestia en decir, bueno, yo le regalé esto a tal barrio, o los apoyamos en esto. No, que se sepa, que se conozca. Eso no es modestia, eso sencillamente es dar a conocer bueno, lo que se está haciendo y buscar, por supuesto, la solidaridad en el momento en que tanto la empresa como el barrio lo requiera. Yo quería, antes de culminar, referirme a un ejemplo, ¿no? Y que se lo compartí ahorita al señor Botti allá afuera, que a nosotros nos ha resultado muchísimo y nosotros queremos agradecer ese esfuerzo o ese paso que dieron ustedes al reunirse, bueno, en esta mesa de paz, de negociación, como le quieran llamar, en el barrio, para nosotros poder rescatar el Consejo Comunal El Carmen Socialista, que ese nombre no se lo pusimos nosotros, se lo pusieron los que estaban anteriormente. Bueno, nosotros sencillamente agarrábamos a los chavistas honestos, le decíamos, mira, vamos a cambiar esto, nos siguen robando, aprobaban proyectos que no llegaban al barrio, pero bajaban los recursos y no sabíamos para dónde iban. Entonces, ¿cuál fue el discurso o cuál fue ese switch para que los chavistas pudieran reunirse y sentarse con nosotros y lograr que ya hoy hayamos rescatado el Consejo Comunal? El decirle, mira, Fede Cámara se sentó con Nicolás Maduro. Si ellos, capitalistas, empresarios, como le quieran llamar, se sentaron con tu líder o con el gobierno, como tú lo quieras llamar, porque nosotros aquí en el barrio no nos podemos sentar.
Entonces, ese fue el ejemplo que nosotros dimos para poder llegar a esa negociación, a ese punto de encuentro, porque anteriormente los puntos de encuentro eran la iglesia, nos reuníamos cuando íbamos a la misa, la cola para agarrar el G. Ahora los sitios de encuentro y los temas de conversación es las colas para comprar la harina pan o comprar lo que llegue a Antímanos, porque de paso no llega casi nada. Y los temas de conversación es en cuanto a lo económico. ¿Qué tal? En el barrio también se discute de economía. Entonces, mi invitación es eso, vamos a acercarnos un poco más al barrio. Muchísimas gracias, Evelyn. Bueno, padre, vamos a ver qué le dejan, porque estas dos damas vinieron con todo. Padre Virtuoso, desde ese acercamiento, digamos, en estéreo que usted tiene con lo social, con lo popular, ¿cuál es la perspectiva de lograr esa visión compartida que aquí se está planteando como objetivo deseable en este evento de FEDECámara? En medio de la crisis política, en medio del colapso económico, ¿es posible construir una visión compartida que tenga lo social en el centro? No sé si es posible, pero debemos hacerlo, ciertamente. El padre general de nosotros, los jesuitas, nos visitó recientemente en la Universidad Católica, y una de las cosas que le llamó mucho la atención era que la universidad está unida con Antímano, donde vive aquí pues esta joven expositora. Está unida con Antímano a través de una pasarela, de un puente. Y entonces todas las conferencias que bueno, pues él tuvo a bien a dar en la universidad, y los encuentros que se tuvo tenían como referencia la pasarela, el puente. Yo sí creo que lo social, el problema social, tiene que constituirse en la gran pasarela, en el gran puente que nos comunique, que nos una a todos los venezolanos. Lo social desde la perspectiva de aquellos grandes problemas sentidos, lo social desde la perspectiva de aquello que nos relaciona y es necesidad común, lo social entendido como a los problemas en donde todos tenemos que cooperar. Lo social requiere, digamos, lo social entendido así como el punto de encuentro. Yo creo que lo primero que supone es un gran corazón solidario. Yo le oí decir a alguien hace poco que el problema es que en Venezuela hemos venido viviendo de espaldas unos a otros. Por supuesto, la polarización política se ha encargado de distanciarnos más, pero es una polarización política que viene caminando también sobre una polarización social, que pasa inclusive por las diferencias y los contrastes más elementales en la vida cotidiana. Hay mucha gente que estamos preocupados de ver cómo vamos a conseguir dólares preferenciales para viajar, o cómo vamos a acceder al SICA 1, SICA 2, SICA 3. Pues muy probablemente en el barrio están pendientes de cómo vamos a conseguir la harina pan, y cómo vamos a conseguir la leche, o cómo vamos a conseguir, bueno, lo que vamos a hacer, ¿no? Si el gran problema para un habitante del barrio muy probablemente es, bueno, cómo llega en jeep, desde donde lo deja el transporte en la parte del barrio hacia el cerro. Entonces, bueno, cómo de alguna manera unir las necesidades que se sientan que son necesidades de todos, porque en definitiva cuando el empresario necesita acceso a los dólares, pues necesita acceso a los dólares para producir, y en la medida en que produzcamos, pues todos tenemos acceso a los productos que se están buscando. Bueno, ¿cómo hacer que eso también sea parte de la preocupación y del acompañamiento de los trabajadores, sea también parte de las necesidades y de la comprensión, pues del ama común, del ama de casa común, que necesita ir que va también a comprar? Entonces, lo primero que yo creo es que hay un trabajo muy profundo que hacer en nosotros mismos, en la sociedad misma, de entender
que necesitamos acercarnos al otro, que necesitamos comprender las necesidades del otro, que necesitamos ver por qué el otro responde como lo responde y por qué su prioridad es la que tiene y no otra. ¿Por qué asume determinados comportamientos políticos cuando deberíamos esperar a otros? Yo he escuchado pues muchísimas veces, bueno, ¿y por qué toda esta gente con todo este problema político y haciéndolo el gobierno tan mal, no termina de reventar y no termina de salir a la calle y exigir lo suyo? Bueno, pues muy probablemente porque las razones, o a lo mejor ellos tienen razones que yo no las tengo, o a lo mejor yo no las asumo, a lo mejor yo no las termino de comprender. Entonces hace falta un trabajo de acercamiento, un trabajo de comprensión. Eso me lleva a un segundo momento. Yo sí creo que sí, algo a un segundo punto muy vinculado con lo anterior y que está vinculado con el tema de la convivencia que planteaba Diana. Toda esta polarización, también vivir de espaldas unos a otros, ha acentuado el resentimiento como explicación de los grandes problemas sociales. Entonces, de este lado están los ricos que no nos quieren a nosotros los pobres. También del otro lado se siente, oye, yo me siento odiado o no me siento comprendido por el otro. Es decir, hay un discurso político y que de alguna manera ha entrado en el ámbito social y que se ha publicitado, pues, en el sentido de hacer del resentimiento como el motor de las acciones. Y bueno, a uno que le toca, digamos, moverse en distintos ámbitos en la vida, de alguna manera tener un pie en el barrio y tener un pie donde no es el barrio, uno entiende que eso está allí, el tema de la sospecha, el tema del resentimiento, el tema del miedo. Entonces, necesitamos ciertamente vencer eso, necesitamos romper eso y necesitamos hacerlo, creo yo, dando ese acercamiento en positivo. Terminaría diciendo que para situarme pues desde el rol de las universidades, aquí veo a la rectora de la Universidad de Carabobo, está el rector de la Universidad del Valle de Monboy, está este servidor, por aquí también estaba el rector de la Universidad de Falcón. Nosotros como universidades ciertamente tenemos un rol privilegiado en esta tarea de hacer del hecho social el hecho que nos una a los venezolanos, porque de alguna manera estamos tratando de vincular todo lo que implica el conocimiento, todo lo que implica el servicio del país a través de la capacitación, el servicio del país a través del trabajo, con el compromiso. Nosotros estamos formando profesionales para que trabajen en este país y estamos formando profesionales para que sirvan en este país y para que den lo mejor posible para este país, cosa de lo que cuando uno oye hablar, por ejemplo, a Juan Requesén y uno oye hablar a los estudiantes y qué es lo que los estudiantes han hecho por este país y lo que están dando su vida pues en la calle y en sus grandes luchas, pues uno dice, bueno, creo que algo de eso estamos intentando hacer las universidades, que lo vemos con los hechos. Esos jóvenes quieren dar su vida por este país y quieren construir futuro en ese país y quieren dar lo mejor de sí para este país. La universidad entonces es fuente de sensibilización, es fuente de conexión de este joven con las necesidades del país, puede ser fuente y pilar para que se establezcan estos nexos con el país. Nosotros como universidades tenemos a través de todo lo que es la extensión social, pero también con el hecho académico mismo, a través de sus investigaciones, tenemos toda una gran responsabilidad en esa generación del recurso humano capaz de comprometerse a fondo con el país en todo pues lo que pueden dar. Muchísimas gracias, padre.
Les recuerdo que, como advertía también Román, la idea es un conversatorio, se puede interrumpir si quieren, pueden aportarse si quieren, no llegar a los extremos del jugador de fútbol que mordió al otro, pero sí eventualmente interrumpirse. Diana, en 1988 llegó al poder un grupo de venezolanos que creían sinceramente, para decirlo con una frase de uno de ellos, que la mejor política social era tener una buena política económica. Ese grupo de venezolanos, no voy a opinar sobre sus intenciones, imagino que fueron las mejores, creyeron que efectivamente lo económico tenía que estar en el centro, en el corazón de las políticas públicas para hacer avanzar en este país. Ya sabemos lo que pasó con ese gobierno. 10 años después, en 1998, llegó al poder otro grupo de venezolanos que creía que el centro era lo ideológico, que había que refundar el país, refundar la historia y, si es posible, refundar el ADN. Todo desde una perspectiva ideológica. Y también sabemos, más o menos, 15 años después, lo que ha terminado ocurriendo con eso. Es posible, desde la perspectiva de la sociedad civil organizada, de organizaciones como la tuya que trabajan en el corazón de lo popular, compartir información y conocimientos con la clase política, para llamarla de alguna manera, para desarrollar esa visión compartida que coloque a lo social en el centro y se entienda que lo ideológico y lo económico son brazos del Estado y la sociedad para operar sobre lo social. ¿Eso será posible? No, indudablemente que sí. Lo que pasa es que tenemos ahora que derribar tantas barreras que nos separan, tantas desconfianzas mutuas que tenemos, que suena complicado, pero seriamente nosotros podemos sacar lecciones de esas mismas experiencias. En el gobierno de Carlos Andrés Pérez se hicieron unos programas sociales financiados por el Banco Interamericano y por el Banco Mundial, en donde justamente las organizaciones sociales pusieron al servicio del Estado sus diseños de organización local, todo lo que fueron los multihogares, justamente todo el mundo del apoyo a la microempresa venía justamente de activos organizativos de las organizaciones no gubernamentales, y se hicieron políticas públicas a partir de esas iniciativas. Y eso, digamos, el papel que tuvo la sociedad en la cogestión de esos programas fue muy importante. Entonces hay que sacar las lecciones suficientes para decir, bueno, ¿con qué de eso nos podemos quedar para poder justamente seguir incorporando elementos? De todo lo que ha pasado con las misiones, también tenemos que hacer un balance suficientemente ecuánimes y que tengan todos los elementos para decir, bueno, ¿con qué nos vamos a quedar? Porque nos interesa un país inclusivo de todos. Efectivamente, esas consignas no las podemos abandonar porque vamos así como al mecanismo del péndulo. Entonces vamos para el otro lado, en donde efectivamente lo social queda invisibilizado. Tenemos que estar muy alertas de eso. Como país tenemos una cantidad de experiencias y antecedentes tan importantes en el área social, que tenemos que tener esa capacidad para mirar y poder aprender de eso y efectivamente hacer cosas nuevas en donde sí la política esté fuera del ámbito de las organizaciones. La política es el veneno que inhabilita la posibilidad de la acción ciudadana legítima. ¿Por qué? Porque sencillamente hay una agenda que no le pertenece a la comunidad, que normalmente pues juega en otra orientación que no es necesariamente a los fines de la comunidad. Yo creo que estamos hablando de cosas muy importantes, es decir, ¿por qué es que nosotros necesitamos que el gobierno nos convoque para dialogar? Yo siento que nosotros estamos como atenidos. Bueno, llamaron nada más a Fede Cámara, bueno, ¿qué tal? Y si nos hubieran llamado nosotros, vamos. Entonces, ¿por qué es que nosotros tenemos que esperar que sea, en este caso, el gobierno el que tome la iniciativa? Hay una Venezuela totalmente excluida porque no pertenece al partido, porque no está en el gobierno, y esa Venezuela tiene mucho que decir. Hay mucho talento que está por ahí escurrido. Entonces, de verdad que tenemos que hacer el esfuerzo de encontrarnos y de poder crear confianza. Les cuento un cuentico rapidito. Hace unos años hicimos un trabajo con la gente de Liesa, y la gente de Liesa nos llama, mira, queremos meter el tema de responsabilidad social en el PAC, en el programa de avanzado de gerencia. Bueno, a ellos se les había ocurrido una charla que nos parecía, una charla en el almuerzo, lo cual nos parecía todavía más fastidioso. Y dijimos, no,
vamos a hacer el trabajo visitando los barrios. Bueno, por supuesto la gente del IESA, bueno, ustedes nos garantizan la seguridad de nuestros gerentes que van al barrio. Bueno, mira, la verdad es que no nos la garantizamos nadie, ni siquiera en la avenida principal del Country Club está a salvo, pero bueno, nunca nos ha pasado nada, hagámoslo. Y no eran autopullman en aire acondicionado que íbamos ahí al barrio, a invadir el barrio, porque tampoco se hubiera producido el efecto que se quería. Pequeños grupos, fuimos, los gerentes se montaron en el carrito por puesto, visitaron a los líderes de la comunidad, se tomaron el cafecito con la señora que tenía la escuelita, en fin, y visitaron las misiones que estaban funcionando en el barrio. De regreso, hablábamos con ellos para conocer cómo habían vivido esa experiencia. La primera sorpresa, la gente es feliz en el barrio. Los niños sonríen, las casas son limpias por dentro, la gente no se quiere mudar del barrio. Todas estas eran revelaciones que, lógicamente, lo que nos estaban revelando eran sus propios prejuicios, y esos prejuicios viven en nosotros. Los pobres, son flojos, toda esta matriz ahora de opinión, que además son chavistas, que los pobres son violentos, están armados, están en contra nuestra. Todos esos son elementos que nos separan. ¿Cómo vamos a nosotros? ¿Cuál es el interés de poder hablar de esa situación? Por cierto, como decía Chugo, resulta que el 70%, más del 70% de la población vive en con esos elementos donde nosotros tenemos todos esos estigmas. ¿Cómo nos vamos a aproximar a esa realidad, a esa gente, si tenemos toda esa gama de asuntos no resueltos? Entonces, el diálogo tampoco va a prosperar si nosotros no encaramos también, cómo nos aproximamos al fenómeno de la pobreza. Resulta que de pronto nos podemos sorprender de que efectivamente el ser pobre no es una tragedia, que la gente se avergüenza de ser pobre y lo esconde muchas veces, pero por eso necesita muchas veces reconocimiento y aceptación, y no lo reciben siempre. Entonces tenemos una gran responsabilidad moral y, en este sentido, responsabilidad social, y ahí no tiene que ver con la inversión, que es muy importante también decir que el empresariado ha hecho un esfuerzo importante en activarse con el tema de la responsabilidad social, mirada sobre todo desde la inversión, pero resulta que también nos interesa la responsabilidad social desde el punto de vista moral y de convivencia. Necesitamos eso. Necesitamos acercarnos, conocernos, vencer esos miedos y esas desconfianzas para que efectivamente se produzca ese diálogo social que tanto estamos añorando. Muchísimas gracias, Diana Vega. Hablando justamente del tema de los prejuicios, yo quiero que quede muy claro, yo en lo individual, en lo personal, puedo tener mis distancias con la barricada como forma de lucha. Pero nadie va a sacar de mí una palabra que no sea de reconocimiento y de agradecimiento a la heroicidad de la juventud venezolana y de los estudiantes venezolanos. Digo esto como preámbulo para la siguiente pregunta a Evelyn Martínez. Hablando del tema de los prejuicios, voy a hacerte la pregunta que quizás alguno de los presentes o muchos de los presentes tengan o hayan tenido alguna vez en su cabeza. Evelyn, la gente en el barrio protestan de manera invisible, o no protestan porque están contentos, tienen bozal de arepa, les encanta la miseria, les encanta que los maltraten. ¿Hay protesta o no en el barrio? Bueno, en el barrio hay protestas de hace mucho tiempo. Cuando Marcela decía aquí que desde febrero hacia acá se han producido evidentemente protestas que han sido cubiertas, ¿no?, por los medios de comunicación, han sido, están en el Twitter a 10 por 1000. Bueno, en el barrio se viene protestando desde hace muchísimo tiempo. De repente ustedes escucharon hace 7 años atrás una megatranca que hubo en Caracas, porque los habitantes del 7º Plan de la Pedrera bajaron y tomaron Antímano. Bueno, la tranca de Antímano fue tal que llegó al centro de Caracas. Todo esto, sencillamente porque el gobierno lo había olvidado por ciertas cosas, las casas se les estaban cayendo y no había una alternativa, pero el barrio viene protestando hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Desafortunadamente el barrio tiene muy poca cobertura periodística, ¿no? Afortunadamente tenemos el radar de los barrios
y algunos otros medios que por supuesto están allí, ¿no? Pero no le echemos nada más la culpa a los medios o a aquellas personas que no le dan tanta cobertura, sino a la poca solidaridad que hay de parte de muchos ciudadanos, porque de repente el que vive en Caricuao, que va hacia el centro y se encuentra con la tranca de Antímano, dice, bueno, qué fastidio con esta gente, ¿quién los manda? ¿Por qué votaron rojo? ¿Por qué votaron por Chávez? A mí me pasó, yo puse en el Twitter, mi suegra vive en el observatorio y puse, no hay luz en el observatorio desde ayer a las 8 de la noche. Bueno, ¿quién los manda a votar rojo? Entonces hay tan poca solidaridad y tan poco interés en los temas del barrio que evidentemente la gente cree que en el barrio lo que tenemos es un bozal de arepa. Resulta que en este momento no hay bozal de arepa. En este momento siguen protestas en el barrio con muy poca cobertura, pero la gente sigue reclamando, la gente sigue exigiendo y proponiendo, porque la gente nada más no exige, dame casa, dame comida, mándame el agua, no tengo luz, no, la gente propone, la gente en el barrio también hace sus proyectos y dice, mira, dame los materiales que yo construyo la carretera. O sea, hay disposición, no hay esa, ¿cómo lo explico? Pues ese dame, el Estado, papá Estado, dame y dame y dame, porque lo he escuchado, pues. Bueno, la gente en el barrio lo que quiere es que le den, la gente lo que quiere es la papita. No, señores, en el barrio hay gente preparada, en el barrio hay empresarios, o es que el bodeguero no es un empresario o un microempresario, ¿no? En el barrio hay gente que tiene sus empresas de festejo, porque el venezolano es rumbero y en el barrio hay rumbero bastante. En el barrio donde yo vivo hay como 3 grupos de mariachi. Eso es su empresa familiar y con eso han levantado 3 y 4 pisos de casa anteriormente, porque ahorita no consiguen cemento. Entonces, ahí nosotros sufrimos todo eso. Cuando yo los escuchaba a cada uno de los representantes de los sectores aquí, yo decía, bueno, en Consecomercio, bueno, imagínense, en el barrio no afecta la crisis que hay en el comercio. En la construcción, en el barrio, yo creo, bueno, y lo he escuchado por allí, pero lo puedo asegurar, constructores masivos hay en el barrio. ¿Qué barrio no tiene un albañil? Todos los barrios tienen albañil. ¿Qué gente en el barrio no tiene como alternativa construir anexos y anexos y anexos y pisos en su casa? Porque aquí no se puede, sino que bueno, en el barrio seguimos construyendo, pero hay gente con emprendimiento, hay gente con disposición de echar adelante. Yo quería, antes de concluir, Chuo, agradecer nuevamente, por supuesto, a Fedecámara por la invitación, pero también agradecer este paso que ustedes han dado, porque yo siento que la Fedecámara de los Jorge, y yo lo digo así porque no conozco más allá, ¿no? Porque en verdad, o sea, en el barrio pocas veces nos interesábamos por estos temas. Fedecámara, bueno, nos sonaba aquellos, los tipos que tienen real, ¿no? Bueno, pero esta Fedecámara de los Jorge ha venido transformando completamente, bueno, lo veo desde aquí, ¿no? Esta relación empresa-comunidad o esta relación, bueno, de ustedes con el barrio como tal, porque anteriormente no se escuchaba, o se escuchaba, bueno, aquellos, los golpistas, los fascistas, el golpe económico. Señores, en el barrio no creen en el golpe económico, en el barrio saben que aquí no hay comida porque esta gente malbarató los reales, porque esta gente se cogió los reales. Y aparte de agradecer, de verdad motivar a que estos eventos se sigan dando, a que, bueno, haya representación del barrio. Cuando yo escuchaba los sectores, yo decía, bueno, imagínate, el sector que yo voy a representar, ¿no? Pero qué mejor sector que este, que es el que está sufriendo cada uno de los problemas que ustedes representaban aquí. Gracias. Padre Virtuoso, le voy a hacer una pregunta y por supuesto usted responde lo que le dé la gana. Lo voy a hacer. Por supuesto. Ahora, ¿cómo pasar de la protesta a la propuesta en el ámbito de lo social y en la relación entre lo popular, lo económico y lo político? Porque de verdad le confieso, ¿no? Yo que tengo 9 años en este asunto, todos los días saliendo en vivo desde un barrio distinto, pareciera que para ciertos sectores lo social no es sexy, ¿no? Para el gobierno es sexy lo ideológico y para la oposición es sexy lo político.
Pero lo social pareciera que no es sexy. Entonces, ¿cómo hacer para construir una visión que comprometa y que nos permita pasar de la protesta a la propuesta junto con estos sectores? Lo primero que quería resaltar es esto que muy bien fue dicho aquí. En el barrio también hay empresarios, muchísimos empresarios. En el barrio hay mucho talento, en el barrio hay capacidad, hay mucha capacidad de producción, hay deseos de producción. En el barrio hay una capacidad de hacer cosas y una creatividad impresionante. Veamos el mundo de la llamada economía informal solamente. Si la llamada economía informal, pues es una gran red de iniciativas privadas de distinto tipo en donde se arriesga capital, se invierte, se piensa, se hacen, digamos, hay un comportamiento efectivamente, hay una lógica económica productiva, hay una lógica económica moderna, entre comillas. El tema es cómo el Estado y la sociedad acompaña ese esfuerzo, cómo la empresa privada también se vincula a ese esfuerzo y cómo la universidad también se vincula a ese esfuerzo, cómo prestamos asistencia técnica. Bueno, Chu y yo tenemos una experiencia maravillosa en el área de la construcción, que tiene que ver con todo el esfuerzo que logramos a través de muchos profesionales en el área de la construcción y de la empresa privada en la construcción, etcétera, y del Estado mismo, bueno, para la solución del hábitat en los problemas del barrio, la construcción de vivienda, la creación de espacios urbanos, etcétera. ¿Y cuál era la mano de obra? ¿Cuáles eran los ingenieros? ¿Dónde salían los constructores propiamente dicho? Era la gente del barrio, pero gente del barrio que necesita apoyo, asistencia técnica, conocimientos. Entonces, cuando estamos hablando de crear esas pasarelas, de crear esos puentes, es que tenemos que conectarnos con el mundo de vida que hay en medio de los barrios, en medio de los pobres, en medio de esa sociedad. Tenemos que conectarnos con ese mundo del talento, con ese mundo de la creatividad. ¿Por qué en Venezuela la famosa discusión entre si somos una sociedad capitalista o una sociedad socialista no ha pegado? En realidad eso no ha pegado, y no ha pegado especialmente en el mundo de los pobres. Bueno, eso no ha pegado porque la gente entiende que si no tiene propiedad privada, que si no tiene su propio negocio, si no manda sobre su ingreso, pues no tiene control sobre su vida y no tiene control sobre sus procesos. De tal manera, pues, que evidentemente cada quien pues tendrá la preferencia ideológica que le parezca, pero lo que sí está muy claro la gente es que más allá de lo que diga la receta del capitalismo y del liberalismo formal y la receta de los diversos socialismos, la gente sabe que hay unas claves para el éxito económico y social y que esas claves tiene que desarrollarlas. Yo sí creo que las instituciones, las empresas, las ONG, el trabajo que tenemos que hacer fundamentalmente de cara al conjunto global de la sociedad y de los pobres es acompañar ese mundo del talento. Y desde el mundo desde el punto de vista político, yo si alguna crítica tengo que hacer a la oposición política formal, a la oposición partidista, ha sido la dificultad de vincular estos dos hechos, de vincular el problema social en su complejidad con la lucha por la democracia y la lucha por la libertad y la lucha por las instituciones. Evidentemente que en la medida en que tengamos más democracia, más libertad e instituciones más estables, pues tendremos una respuesta al gran problema social y a los grandes problemas del país mucho más efectiva, mucho más humana y mucho más direccionada hacia donde queremos. Pero necesitamos vincularlo, necesitamos hacerlo ver, necesitamos que eso se coma, necesitamos que eso se vea. Y allá hay un esfuerzo importantísimo que hay que hacer si queremos construir la Venezuela del cambio, la Venezuela del futuro.
el siguiente ejercicio que les voy a proponer es absolutamente indecente. Les voy a pedir que en un minuto cada uno de ustedes nos hable de una clave para la convivencia, que como Diana Vega en su primera intervención acotó, es uno de los elementos fundamentales para nuestro futuro como país. Hace un año teníamos un severo problema de división en Venezuela. Estamos divididos entre oficialistas y opositores. Hoy la cosa es bastante más complicada porque el oficialismo está dividido entre jordanistas y maduristas y la oposición entre leopoldistas y caprilistas. Échale pierna. O sea, tenemos de verdad un problema serio, así parezca un mal chiste el asunto. Diana Vega, en un minuto, una clave para construir convivencia. Yo creo que crear confianza en principio respetando al otro, escuchando y reconociendo que el otro es legítimo de pensar como le dé la gana de pensar, indistintamente que de pronto pues no coincide con nuestros principios, nuestros valores, nuestras posiciones. Esa posibilidad de aceptar que el otro es diferente, creo que es fundamental para poder decir, bueno, ok, es que en la puerta de la entrada no estamos pidiendo que es que todos tenemos que suscribir la misma forma, ni tener el mismo origen, ni ser del mismo color. Sencillamente, la única voluntad que tenemos que hacer es respetarnos, escucharnos, aceptarnos. Y creo que eso es un proceso de reaprendizaje. Tenemos que a propósito querer hacerlo, porque ya todos estamos como contaminados con ese otro modo que no nos pertenece, pero ya estamos ahí. Entonces es como decir, no, ¿sabes qué? Déjame escuchar. Esa idea de decir, yo no pongo tales canales de televisión porque sencillamente siento que me puedo contaminar. Escuchemos, tenemos que aprender a aceptar y a tolerar que resulta que hay cosas que existen, que son legítimas y que requieren de mi reconocimiento para poder avanzar un grado más. Yo creo que tenemos todas las herramientas porque la historia como país nos las dice. Esa es nuestra capacidad. Todos los países de América Latina nos admiraban siempre de esa capacidad de resolución y de aceptación y de convivencia que teníamos. Bueno, nos toca rescatarla, no tenemos otra. Gracias, Diana. Evelyn, desde el barrio. Sí, bueno, ¿Cómo se construye convivencia? Sí, bueno, para hacerlo más sencillito, ¿no? Como decimos en el barrio, creo que la clave es bajándole dos a estos extremismos, parecido a lo que decía Diana. Bueno, no veo este canal por aquello, no hablo con aquel porque este es el escuálida, este es el chavista. Bueno, vamos a bajarle dos y yo creo que esa es la clave para poder reencontrarnos, para reconocernos y sobre todo sensibilizarnos con el problema del otro. Es allí el punto de encuentro y creo que es la clave y a nosotros en el barrio nos ha funcionado para poder encontrarnos y mantener una convivencia duradera. Padre Virtuoso. Gracias, Evelyn. Lo resumiría diciendo tender puentes. La empresa con su entorno, con sus sindicatos, como aquí se dijo, las universidades pues con su entorno, con el país, desarrollando su clara vocación social. Creo que los partidos, entendiendo que representan a un conjunto muy diferenciado y que necesitan vincular intereses muy distintos, y tender puentes, bueno, es una manera de repetir lo que ellas han dicho, ¿no? Tender puentes significa poner el oído bien alerta, ser capaces de ver, ser capaces de reconocer, ser capaces de entender que hay diferencias, aunque yo no las comprendo, y que la Venezuela del futuro requiere entendimiento, requiere que haya puntos de encuentro, inclusive aunque ahora uno no los vea y aunque ahora uno vea que más bien lo que ve son, bueno, que los puentes están más bien minados, pero saber que esa no es la vocación definitiva y que esa no es la tarea definitiva. Muchísimas gracias al padre José Virtuoso, muchísimas gracias a Diana Vega, muchísimas gracias a Evelyn Martínez por acompañarnos en este conversatorio sobre lo social. Termino simplemente diciéndoles que ciertamente el gran peligro que tenemos en este país es la violencia. Cuando hablamos del colapso económico y su impacto social en medio de la crisis de gobernabilidad, en realidad estamos hablando del monstruo de la violencia, y lo opuesto a la violencia no es la paz. La paz es un concepto filosófico y podemos estar discutiendo de aquí a Pekín sobre la paz, pero
Evelyn no puede hablar sobre la paz en el barrio, porque con los malandros no se filosofa sobre el asunto, ¿entiendes? Lo opuesto a la violencia es la convivencia. Y ahí sí les digo yo una cosita de mi cosecha para ustedes, para los empresarios, para contribuir con la construcción de convivencia. Ustedes tendrían por el contrario que subirle dos a dos aspectos fundamentales de la gestión de la empresa. Los programas de responsabilidad social no pueden seguir siendo simplemente publicidad ni relaciones públicas. Son un aparato fundamental para optimizar la relación de la empresa con el entorno sociocomunitario. Y el otro elemento, las políticas de recursos humanos. Ya no se trata simplemente de, establecer una relación más o menos para incrementar la productividad con el menor costo posible en cuanto a fricciones y tal. No, ahora hay que tratar de construir, de convertir a cada trabajador en un embajador de los valores de la libre empresa en el sector popular donde él habita. Hay que subirle 2 y van a contar con nuestro apoyo. Muchísimas gracias. Buenos días.